Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. Hoy tenemos con nosotros a José Moreno Berrocal, que es el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan, que nos va a hablar de un tema muy interesante de la palabra de Dios. Es muy interesante y muy importante para los cristianos. Me refiero al tema del Espíritu Santo. Hola, Pepe. Hola Virtudes, yo también me alegro de estar de vuelta por Tiempo de Esperanza. Muy bien, primeramente dinos, Pepe, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, según la enseñanza de la Biblia, Dios, el único Dios que hay, es un solo Dios, pero al mismo tiempo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de una de las personas de la Trinidad. Y la enseñanza acerca del Espíritu Santo está muy clara en la Escritura, se nos dice que es divino y al mismo tiempo una persona. Por tanto, todo lo que es Dios es también el Espíritu Santo. Y no tiene que ser, por tanto, visto como si fuera una especie de fuerza divina o energía cósmica, sino realmente como una persona, como es el Padre y como es el Hijo. De hecho, hay algunos textos que podríamos citar en los que aparece Dios y al mismo tiempo se nos mantiene esta distinción entre las tres personas. Por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos en los Evangelios, se nos dice estas palabras: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces en este texto vemos cómo aparece el Espíritu Santo, pero también el Padre y el Hijo. Por tanto, esta es la enseñanza de la Escritura, que estamos hablando de una persona, la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué obras ha realizado el Espíritu Santo? Bueno, la Escritura constantemente nos menciona la obra del Espíritu Santo. Es verdad que cuando hablamos de la obra de Dios podemos decir que todo lo que acontece es obra de Dios, por tanto es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también hay textos que nos hablan específicamente de la obra de cada una de las personas de la Trinidad. Y así, por ejemplo, en la creación del mundo, en las primeras páginas de la Biblia, encontramos que ya está activo el Espíritu Santo de Dios. Se nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y por tanto encontramos esta primera referencia al Espíritu Santo ya incluso en la creación de todas las cosas. Pero también es muy interesante pensar el Espíritu Santo en cuanto a la misma Biblia. Se nos dice también que la Biblia es el producto del Espíritu Santo, y hay muchos textos que así lo enseñan, pero uno de los que más me gustan a mí es el que encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 21, donde se nos habla de la escritura de la Biblia bajo el nombre de profecía, y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y detrás de esta palabra inspiración hay una metáfora muy bonita, la metáfora de un velero que es impulsado por el viento. Es la manera en que se expresa la obra del Espíritu Santo en aquellos autores de la Biblia. Y por tanto, cuando leemos la Biblia tenemos que darnos cuenta de que estamos delante de un libro especial, porque es 100% humano, pero al mismo tiempo es 100% divino, de tal manera que cuando uno lea el apóstol Pablo o lee Isaías es capaz de notar con claridad que son estilos distintos, pero al mismo tiempo toda la Biblia en su conjunto está inspirada por este Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué relación tiene el Espíritu Santo con Cristo? Quizás sea el tema más fascinante que nos trae la Escritura, por lo menos en mi opinión es uno de los temas más interesantes que hay en la Biblia, la relación que existe entre nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. De entrada, pues se nos dice en la Biblia que Cristo Jesús tiene el Espíritu sin medida. Y por tanto, en todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo que es su vida, su muerte y su resurrección, encontramos la presencia del Espíritu Santo. De entrada, pues podemos pensar en la concepción de nuestro Señor Jesucristo,
y encontramos estas palabras en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y el versículo 35, el ángel hablando con María. María se preguntaba, ¿cómo puedo yo tener un hijo si no he estado con varón? Y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por tanto, vemos que hay una relación entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hace un momento estábamos leyendo también del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y vemos cómo allí recibió también el Espíritu Santo, y se nos dice en la Escritura que todo el ministerio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo fue con el apoyo, con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, se nos dice que cuando Jesús vence a Satanás en el desierto, lo hace porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. También se nos dice que el ministerio de Jesús fue un ministerio que se caracterizó por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que la enseñanza de Jesucristo, las sanidades de Jesucristo pueden ser también explicadas por el hecho de que es aquel que lleva el Espíritu Santo de Dios. Y también se nos dice incluso que cuando Jesús expulsó los demonios, lo hizo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y otro tema que me parece realmente extraordinario es la presencia del Espíritu Santo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la muerte de Jesús es el momento crucial de su existencia. De nadie más se puede decir que vino con el propósito de morir, porque sabemos que solo podemos ser salvos si Cristo da su vida por nosotros, que nuestros pecados son perdonados por la fe en aquel que murió en lugar de pecadores como nosotros. Y se nos dice en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por tanto, hay una presencia también del Espíritu Santo en esa obra del Calvario, en esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, pues me gustaría referirme a la resurrección de Jesús, y nuevamente la Biblia en este sentido es fascinante, nos habla que Cristo se resucitó a sí mismo, que el Padre resucita a Jesucristo de entre los muertos, pero también se habla de la obra del Espíritu Santo en su resurrección. Y se nos dice en el comienzo de la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 14, acerca de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, es el Espíritu también el que está en la obra de haberse levantado entre los muertos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante también pensar que Cristo Jesús tiene que ver con el Espíritu Santo, porque en el día de Pentecostés es Cristo Jesús el que envía el Espíritu Santo a la tierra. Por tanto, aquel que había tenido el Espíritu Santo, el portador del Espíritu Santo, es aquel que envía el Espíritu Santo ahora como su sustituto, el Consolador, aquel que va a estar a nuestro lado para siempre. En todo momento sabemos que Cristo está con nosotros porque su Espíritu, el Espíritu de Cristo, está con la Iglesia, con todos aquellos que creen en Jesucristo. Bien, ¿y cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, la Biblia nos dice algo que es capital. Sin el Espíritu Santo no podemos ser salvos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. De la misma manera que necesitamos la obra de Cristo a nuestro favor, porque nosotros somos culpables delante de Dios y solamente Cristo puede quitar nuestra culpa por medio de su sacrificio en la cruz. De la misma manera nosotros no podemos ser salvos a menos que el Espíritu Santo nos ilumine para contemplar la gloria de Cristo Jesús. Esta es una labor que realizó el Espíritu Santo, a la que se refirió nuestro Señor Jesucristo en su propio ministerio, y lo llamó el Nuevo Nacimiento. El Nuevo Nacimiento es una obra en la que Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos hace ver la realidad de lo que somos delante de Dios, que estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo, y al mismo tiempo nos hace ver también la gloria de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Podemos pensar en algún monumento de los muchos que hayamos podido ver, y sabemos que cuando llega la noche esos monumentos son iluminados por una luz que está en uno de los laterales, y entonces podemos ver la gloria de ese monumento, podemos ver lo bonito que es ese monumento por esa luz que
brilla, que enfoca a ese monumento. De la misma manera, la Biblia nos dice que la obra del Espíritu Santo no es tanto llamar la atención sobre sí mismo como mostrarnos la gloria del Señor Jesucristo. De tal manera que si nosotros ahora apreciamos a Jesucristo, le tenemos como nuestro Señor y Salvador, pensamos que no hay nadie como Él, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos hace ver esa gloria del Señor Jesucristo. Y también se nos dice, precisamente en la Escritura, que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para que podamos dar testimonio del Señor Jesucristo. No solamente el Espíritu Santo nos enseña acerca de Jesucristo, sino que al morar, al venir a vivir dentro de nosotros, por la fe en Jesús, nosotros ahora somos aquellos que damos testimonio de Cristo Jesús por ese mismo poder del Espíritu Santo. Y también es aquel que produce en nosotros el fruto, la Biblia lo llama así, el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo se menciona en Gálatas, en el capítulo 5 y en los versículos 22 y 23, cuando dice el apóstol Pablo: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Por tanto, es una obra extraordinaria la que hace el Espíritu en nosotros, fundamentalmente mostrándonos la gloria de Jesús. Muy bien, Pepe, ¿quieres dejarnos alguna reflexión más sobre este tema tan profundo de la Biblia? Bueno, como decía la canción que acabamos de escuchar, es importante darnos cuenta que la Biblia enseña que podemos pedir el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas y en el capítulo 11, el Señor Jesucristo dice: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan». Por tanto, si carecemos del Espíritu Santo, pues podemos pedir al Padre y decirle: «Señor, dame el Espíritu Santo». El Espíritu Santo es una persona que está viva y que por tanto puede venir también a vivir dentro de nosotros. Y en ese sentido, pues sería también bueno que nos pudiéramos preguntar: ¿cómo puedo yo saber si tengo el Espíritu Santo en mí? Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos diciendo que no hay nada más excitante, más extraordinario que poder tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuál sería la evidencia de que el Espíritu vive en nosotros? Pues la Biblia nos dice por lo menos tres cosas. En primer lugar, nos dice que si el Espíritu está en nosotros, pues nos vamos a arrepentir de todos nuestros pecados, porque es el Espíritu Santo y por tanto el Dios Santo es el que nos muestra que nosotros somos pecadores a los ojos de Dios. Y esto lo hace no para que nos sintamos sencillamente mal, sino para que podamos buscar a aquel que puede limpiar nuestro pecado, que es precisamente el Señor Jesucristo. Y ese arrepentimiento en la Biblia se nos dice que consiste en el reconocimiento de que somos pecadores, de que hemos roto la ley de Dios, de que estamos bajo el justo castigo de Dios. Es también la obra del Espíritu Santo en ese sentido, pues que no estemos disgustados con el pecado, que no estemos de acuerdo con el pecado y que haya un cambio en nuestra vida, que estamos dispuestos a cambiar de estilo de vida precisamente porque Dios está con nosotros. Y el arrepentimiento lleva también a la fe en el Señor Jesucristo. La prueba de que el Espíritu está en mí es que yo pongo mi confianza en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, como el único que me puede reconciliar para con el Padre. Me doy cuenta de que no puede haber ningún otro Salvador, ningún otro mediador o mediadora entre Dios y los hombres, sino solamente la persona del Señor Jesucristo. Si reconozco que hay una salvación en la persona de Jesucristo, exclusivamente en Él, pues entonces puedo estar seguro de que el Espíritu de Dios vive en mí. Pero finalmente hay otra evidencia muy grande de que el Espíritu está en nosotros y es el hecho de que tenemos un aprecio por su propia palabra. Al comienzo de este programa estábamos diciendo precisamente que la Biblia es un producto del Espíritu Santo, es la obra también del Espíritu Santo. Y por tanto, si nosotros apreciamos la Biblia, si nos gusta leerla, si nos gusta oír la exposición de lo que significa la palabra de Dios, pues ahí tenemos también una evidencia muy clara de que el Espíritu está con nosotros, porque el Espíritu que inspiró a los autores de la Biblia es aquel que también viene a nosotros ahora para mostrarnos que no hay nada como la palabra de Dios. Por tanto, si yo amo la Biblia, si quiero leerla, si quiero estudiarla, si quiero que mi vida gire en torno a su propia enseñanza, pues entonces puedo estar seguro también de que el Espíritu está conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Pepe, por tu presencia con nosotros de nuevo. Finalmente, como habéis podido apreciar,
Las Sagradas Escrituras son una fuente inagotable que puede saciar nuestra sed espiritual. Por eso os animamos a leer la Biblia y a profundizar en sus enseñanzas. Si no tenéis un ejemplar de la Palabra de Dios en vuestra casa, aquí en la Iglesia os lo podemos proporcionar. Y además os invitamos a nuestras reuniones de adoración y alabanza y exposición y estudio de las Escrituras, que como muchos de vosotros sabéis, las tenemos los domingos a las 11:30 de la mañana y a las 7 de la tarde en este nuevo horario de verano. También os recordamos que tenemos una escuela bíblica para niños a las 12 del mediodía del domingo. Y como sabéis también, si tenéis curiosidad, si queréis saber más sobre la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan, podéis consultar nuestra página web iglesiadealcázar.es. Podéis consultar también nuestro blog si queréis ver alguno de los programas ya emitidos, que es tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Y sin más, gracias por vuestra atención y os esperamos en próximos programas de Tiempo de Esperanza.